todavía más allá, ¿no? Entonces, fíjense acá. Vamos a irnos a la navegación propiamente acá, ¿no? Vamos a ponernos ahí está. Esta ventana se llama la ventana ósea, fíjense. Ya no puedo ver el parénquima, los globos oculares, pero se perfecciona la imagen del constituyente óseo, ¿no? Eso es lo que me interesa. Entonces yo puedo delimitar fácilmente los límites de las celdías etmoidales, ¿no? Y como ustedes recordarán, las celdías etmoidales, para poder dividirlas cuáles son anteriores y posteriores, utilizo el límite externo de los cantos, que está dado por los huesos cigomáticos, y yo trazo una línea que converja entre ellos. Entonces, las celdías que están hacia atrás serán las posteriores, y las celdías que están hacia adelante son las anteriores, ¿no? Qué fácil. Entonces, ahora, a eso me refería con ver el límite, ¿no? Fíjense acá, muchachos, vemos esta lámina, ¿correcto?, que está dividiendo a las celdías etmoidales en el lado izquierdo y derecho. ¿Qué lámina podrá ser? El Bomer. El Bomer, correcto, sí, el Bomer, algo del Bomer, no precisamente el Bomer, más que todo es el Bomer es una relación inferior, de verdad que forma solamente una porción de esta región propiamente de las láminas mediales de la cara, pero está específicamente formado por la lámina medial. ¿De qué hueso? Pues lógicamente el hueso etmoidal, así de simple, ¿no? Entonces fíjense hacia adelante, otras estructuras óseas, dos en pares, aquí están. ¿Qué serán? Muy fácil. Los huesos nasales. Bien, los huesos nasales. Y si me voy un poco hacia arriba, correcto, si voy haciendo un viaje un poquito hacia arriba, los senos frontales. Fíjense cómo aparecen ya estructuras más grandes, ¿verdad? La relación posterior de los celdías etmoidales, ¿quiénes son? Los senos esfenoidales, ¿correcto? Entonces acá está, fíjense, los senos esfenoidales de izquierda a derecha, ¿correcto? Fíjense cómo están apareciendo acá. Senos esfenoidales, seno esfenoidal. Les comento algo. Los senos más simétricos, es decir, los que cumplen la bilateralidad, ustedes saben que los órganos del lado izquierdo y derecho parecen ser iguales, pero no siempre son casi iguales. Entonces, cuando tienden a ser iguales, hablamos de simetría y bilateralidad, ¿verdad? Quienes cumplen más que todos esos requisitos son los senos maxilares y las celdías etmoidales, ¿ok? Se parecen. Lo que sucede en el otro seno parece que está como un espejo en el otro, ¿ya? Fíjense acá en este corte, ¿no? De repente eh, no se cumple al 100%, pero estamos viendo que hay un parecido muy, 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 muy amplio, ¿no? Eso no sucede con los senos esfenoidales y los frontales, que suelen ser asimétricos, fíjense. Entonces, miremos lo que pasa acá en la celdía etmoidal, esta anterior, y acá otra, igualito, parecen hermanas, ¿no? Nos faltó hablar del límite superior de las celdías etmoidales, fíjense, está dado por esta lámina que es la lámina cribosa del etmoides, con esta proyección como una cresta hacia arriba que es la crista Galli, ¿no? Ese es el límite superior. Muy bien, entonces esa es la anatomía que deben recordar de las celdías etmoidales. Ahora, ¿quién le sigue en formarse? Esfenoidal, los senos esfenoidales. Correcto, acá están los senos esfenoidales, lo que les decía, son asimétricos. Fíjense el seno esfenoidal derecho y el seno esfenoidal izquierdo, ¿verdad? Tienen una característica importante. Fíjense de que cada lado nace un canal, ¿correcto? Ese canal es la razón por la cual los senos esfenoidales, que son los más posteriores y alejados del resto, tienen la posibilidad de drenar su contenido. Por ejemplo, imaginemos que se llenan pues, de un contenido inflamatorio, una sinusitis esfenoidal, eh, que necesita drenar a través de las fosas nasales el moco, ¿no? ¿Cómo lo hace? Gracias a estos canales. ¿Cómo se llaman esos canales? Los recesos esfenoetmoidales, ¿correcto? Los recesos esfenoetmoidales drenan en el meato superior, ¿correcto? De la turbina superior o de la concha nasal o del cornete nasal superior, para que ustedes recuerden, ¿correcto? Entonces hay que acordarnos eso siempre. Entonces, pregunta de examen puede ser, ¿los senos paranasal, los senos esfenoidales, tienen algún drenaje en las fosas nasales? La respuesta es sí, y es a través indirectamente de los recesos esfenoetmoidales, ¿ok? A través de los recesos esfenoetmoidales. Es la única posibilidad para que puedan eh, botar el moco que se produce en un caso de una patología. Les comento algo, debido a que son canales sumamente estrechos, esto mide 1 milímetro, muchachos, ¿ok? Muchas veces se obtura
correcto, con el proceso de la inflamación. Y muchas veces los senos esfenoidales son los más implicados en comparación de los otros senos, que tienen conductos más de grosor, de un calibre más grande, en ser resistentes al tratamiento, ¿correcto? Por ejemplo, si nos da una sinusitis de todos los senos paranasales, frontales, etmoidales, maxilares y bueno, los esfenoidales. Los senos esfenoidales son los que más difícilmente se curan, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, por esta relación anatómica, por estar lejos y por su canal sumamente estrecho. Bien, entonces, eso es en base a la anatomía. Ahora vamos a hablar un poquito, ya hablamos de los senos. Entonces, los senos esfenoidales están contenidos dentro del cuerpo del esfenoides. Ustedes saben, el esfenoide es un hueso de fosa media, parece un murciélago, tiene sus alas mayores, correcto, por acá, tiene sus alas menores, correcto, tiene sus apófisis pterigoideas, que acá no se ven en este corte, correcto. Y hacia atrás y hacia arriba está la silla turca, pues, ¿no? Con sus apófisis clinoides. Esa es la anatomía clásica del hueso esfenoidal. Pero en su cuerpo están estas estructuras. ¿Quiénes? Los senos, los esfenoides como tal, ¿no? Vamos al corte lateral porque hay una cosa importante que tienen que recordar. En el corte lateral del esfenoides, correcto. Yo localizo el esfenoide gracias a la prominencia del basiesfenoides. Acá está el basiesfenoides, ahí está. Entonces, ¿qué es el basiesfenoide? Se preguntarán ustedes. En anatomía radiológica es una estructura sumamente importante porque nos permite localizar el seno esfenoidal y la silla turca. Ojo, ¿no? Fíjense, el basiesfenoides es esta punta a modo de un pico de pájaro, ¿no? Que está formado por el apófisis basilar del hueso occipital y su articulación con el cuerpo posterior del esfenoides. Por eso se llama basiesfenoides, a veces le dicen occipito basiesfenoides y algunas mezclas parecidas, ¿correcto? Yo lo conocemos más comúnmente como basiesfenoides. Entonces, este basiesfenoide es sumamente importante. Fíjense, si yo lo veo, tengo que ver acá encima la silla turca, fíjense, y tengo que ver, ¿quién? El seno esfenoidal. Así de simple. Bien. ¿Por qué es importante encontrar el basiesfenoide? Por una cosa muy clara. Porque si yo no veo la punta, correcto, que forma la pared anterior del agujero magno, y esa punta está borrada, es decir, está carcomida o está cóncava, se ha prácticamente eliminado de su morfología aguda que tiene, yo puedo sospechar un tumor de fosa posterior en esta zona llamado el cordoma de la fosa posterior, que es casi patognomónico, que me produzca una osteólisis del basiesfenoides. Entonces, eso es importante desde el punto de vista clínico, solamente con anatomía, fíjense, ¿no? Entonces, eso es para que lo recuerden toda la vida. Finalmente, bueno, el esfenoide se relaciona hacia adelante con las celdías etmoidales posteriores. Una vez le puse una pregunta a sus compañeros que ya estarán en noveno ciclo, más o menos, relaciones posteriores de las celdías etmoidales anteriores, y todo el mundo marcó senos esfenoidales. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, relaciones posteriores de las celdías etmoidales anteriores. ¿Respuesta? Las celdillas etmoidales posteriores. Claro, lógicamente, ¿no? Ahí estaban las claves, nada más que a veces su emoción por dar el examen hace que duden, ¿no? Y marcaron casi la mayoría senos esfenoidales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si la pregunta es relaciones posteriores de las celdías etmoidales, ahí sí, con seguridad, si no especifica si es anterior o posterior, yo marco definitivamente pues senos esfenoidales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma como se hace la pregunta. Ahora, vamos ahora a ver, ya hablamos de senos esfenoidales, vamos a hablar un poquito de el último seno que aparece. ¿Quiénes? Los senos frontales, ¿ok? Los senos frontales. Fíjense, vamos a verle un corte axial que es mucho mejor para ver los senos frontales. Acá está. Eso es. Entonces, los senos frontales aparecen en el arco supraorbitario de, lógicamente, el hueso frontal y tiene como relación hacia atrás las celdías etmoidales, hacia el medio la lámina interfrontal del hueso frontal y también cuando se articula con la porción cribosa anterior del hueso etmoidal. ¿Ok? Hacia afuera tenemos nuevamente los arcos supraciliares del el hueso frontal y lógicamente hacia arriba todo el espesor del hueso frontal. Frontal es hueso frontal para donde lo veas. ¿Ok? Acá están las celdillas frontales, también son asimétricas, fíjense, asimétrico, vuelvo a decir, no tiene bilateralidad, no tiene simetría perfecta.
Y también nos ayuda a recordar que lo siguiente, yo tengo una mnemotecnia porque yo sé que estos lo quieren repasar en 2 años y ya se olvidaron cuáles son las celdías que se desarrollan primero y las celdías que se desarrollan después. Una forma muy fácil de acordarnos toda la vida es que si yo veo el tamaño de las celdías, yo diré, ¿cuál de todas las celdías es la más grande de todas? Lógicamente, la que se La desarrolló primero, ¿verdad? ¿Quién es más grande, tu hermanito o tú? Tú, lógicamente. ¿Quién es la más grande de los senos paranasales? El maxilar. Entonces, el maxilar maxilar. es el que se desarrolló primero, ¿no? Así de simple, ¿ya? Entonces, esa es una forma. La otra forma es acordarme de la simetría. ¿Quiénes son más simétricos? Los maxilares y los etmoidales, justamente los dos que pueden estar presentes al nacimiento. El resto que son asimétricos, lógicamente, se desarrollan después. Es una mnemotecnia que les comparto para que lo apliquen en su vida clínica y práctica. Ahora, vamos a ver justamente los senos frontales. Mencionaba de que, bueno, tiene su anatomía. Vamos a ver a la ventana ósea. Entonces, fíjense, perdón, esto no es, esta herramienta viene con esto, acá está, ¿no? Entonces voy a construir la ventana ósea dedicada a ver hueso, fíjense, ahí están nuevamente los senos frontales, ¿no? Fíjense que son asimétricos, fíjense el lado izquierdo, más amplio que el derecho, no son perfectamente simétricos, ¿no? Entonces es otra cosa para acordarnos también siempre. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, ese es el repaso anatómico de las celdías etmoidales. Vamos a ver rápidamente con silla turca, por acá hablamos, nos olvidamos algo importante, ¿no? Meatos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del proceso de senos paranasales, hay que mencionar siempre, muchachos, todo lo que está contenido en también las fosas nasales. Tenemos dos fosas nasales, ¿correcto? Divididas por la lámina medial, ¿correcto? Principal, que viene interpretado por la unión de una porción membranosa y una porción ósea, ¿no? El tabique nasal, ¿no? El tabique nasal, en su porción membranosa, está dada por el cartílago cuadrangular que me va a formar la nariz y hasta 2 centímetros atrás del límite propio de la nariz como tal. Y hacia atrás hay dos huesos que lo conforman. ¿Quiénes? Pues la lámina central del etmoides, el cuerpo del etmoides como tal, que es una lámina, y hacia atrás el vómer, ¿correcto? El vómer que parece un avión hecho con papel, es parecido, idéntico. Busca en Google en el vómer cómo se parece. Entonces yo tengo que acordarme siempre, cuando yo hablo de huesos de la mitad de la cara, suprapalatinos, ¿correcto? A ver, vamos a hacer el esquema para que usted, porque yo sé que a veces los huesitos nos olvidamos cuando nosotros hacemos el repaso. Entonces yo tengo que recordarme que el encéfalo, vamos a hacer este corte, es un libro de anatomía muy complejo, radiológica, pero más o menos nos dice y nos enseña lo siguiente, de una manera muy didáctica, ¿no? El encéfalo, la cabeza está dividida en el rostrum y en el encéfalo. El encéfalo tiene una estructura que divide dos cosas, ¿verdad? Que lados del cerebro, fácilmente, ¿no? El rostrum, como tal, tiene otra estructura que divide por encima del palatino. El palatino es un hueso transversal, así que es cuando empieza el palatino, ya todo lo que está por debajo del rostrum es transversal o tiene ya otra anatomía, ya no es bilateral, mejor dicho, ¿correcto? Por ejemplo, la boca es unilateral, ¿correcto? Tenemos una sola úvula, tenemos un solo canal orofaringio, ¿no? Entonces ya se convierte en uno. Pero por encima del nivel suprapalatino tenemos todavía bilateralidad, senos maxilares dobles, dos regiones genianas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, como tenemos dos senos maxilares, hay que recordar que otra estructura que me divide la mitad del arco suprapalatino que está dado por el tabique nasal. Ese tabique nasal hacia atrás colinda con las coanas y hacia adelante con las fosas nasales, el cartílago cuadrangular. Su porción ósea está dada por ¿quién? Principalmente el 80% por el etmoides en la parte superior y el 20% por el hueso vómer. Así de simple, ¿bien? Entonces, eso es lo que hay que recordar en la anatomía práctica de la cara. Entonces, solamente estamos examinando la parte suprapalatina, nada más. La infrapalatina no la tocamos para nada, que es más compleja. Vamos a ver ahora, eh, quería mostrarles en el corte sagital, ¿correcto? Eh, la silla turca, la silla turca. Entonces, por acá, muchachos, fíjense la silla turca que está aquí, acá, ¿no? Entonces, para ver silla turca, tengo que buscar clivus o vacía esfenoides. El nombre anatómico del vacía esfenoides se llama clivus, correcto, ¿ya? Clivus, así lo pueden encontrar, a veces no lo van a encontrar como vacía esfenoides. Clivus, ese es el nombre, la punta esta que estamos viendo acá. Acá estamos viendo, fíjense, identifico el clivus o el vacío esfenoides y estoy localizando la silla turca. Fíjense qué bonita, ¿no? Es una tomografía. La tomografía es el estudio de segunda lección para evaluar hipófisis, ojo, pero es de primera lección para evaluar silla turca, cosas muy distintas. La silla turca
es el asiento de la glándula hipofisiaria, ¿no? Si no hay resonancia magnética en mi centro de salud, haré el esfuerzo de verlo con tomografía, porque la patología, pues lógicamente, de esta glándula eh, se puede a veces presumir con tomografía, ¿no? Sin embargo, con resonancia magnética no la podrá superar porque la resonancia magnética es la gold estándar para evaluar hipófisis. Cuando hablamos de senos paranasales se invierte la cosa. La técnica gold estándar para evaluar senos paranasales por muchas razones es la tomografía. Y siempre y cuando se trate de patología inflamatoria, ojo, sinusitis, rinosinusitis, pólipos, etcétera. Pero si es una patología tumoral, desde benignas hasta malignas, el gol estándar de los senos paranasales es resonancia magnética. ¿Ya? Eso es para que no se olviden. Acá, fíjense, estamos viendo la cia turca, conformada por el cuerpo del esfenoides y sus apófisis clinoides. Fíjense, estos tubérculos que salen como unos cachitos, acá tenemos las apófisis clinoides anteriores y las posteriores, son 4, ¿no? Acá se ven solamente de un extremo, pero son bilaterales. Entonces, ¿quién se asienta allí? Pues esta nota musical, o también nosotros le decimos el signo de la botita. Yo prefiero decirle la nota musical porque parece, fíjense, no sé, los que estudian música, una nota musical, ¿no? Entonces, ¿qué es esa nota musical? Pues la glándula hipófisis, su tallo hipofisiario, el infundíbulo, y tenemos el constituyente principal de su estroma, que está dado por adenohipófisis y neurohipófisis o hipófisis anterior y posterior. Con tomografía, con contraste, es la forma para poder delimitarla. Esta tomografía es con contraste, entonces me permite delimitarla. Si yo no uso contraste, no voy a ver la hipófisis con tomografía. Por favor, cuando sean médicos. ¿Quieren ver hipófisis? Ya, tomografía de cia turca, dicen, pero no especifican si es con contraste o no. Entonces, si quieren ver cia turca y quieren ver la glándula hipófisis, tomografía de cia turca con contraste. Así de simple. La resonancia magnética pregunta, ¿necesitará contraste para ver la hipófisis? La respuesta es no. Entonces, resonancia magnética no necesita contraste. ¿Ok? No necesita contraste a menos que sea una patología neoplásica de la que está sospechando. Fíjense que con resonancia magnética eh, no necesitas contraste. ¿Por qué? Porque la glándula hipófisis, al ser una zona netamente hormonal, correcto, eh, tiene su brillo propio con resonancia magnética, gracias a la física de la resonancia magnética, ¿no? Incluso les comento algo, la neurohipófisis se puede distinguirle de la adenohipófisis con resonancia magnética sin contraste, gracias a que la neurohipófisis tiene un brillo, es hiperintensa en secuencia T2, también en T1, ¿ok? Gracias a un constituyente de melatonina que le confiere la propiedad prácticamente del brillo espontáneo, sin contraste, con resonancia magnética. Entonces es importante. Entonces, fíjense, nosotros medimos un diámetro antero-posterior de la silla turca. Esto debe de medir 1 centímetro como regla general. Si vamos a la cosa específica, se permite hasta 12 milímetros, ojo, ¿ok? Pero 10 milímetros el diámetro antero-posterior. Es un diámetro importante para ver justamente el diámetro interclinoideo, se llama, ¿no? Si está más, lógicamente sospechamos, lógicamente, la patología hipofisiaria, ¿bien? Bien, eso es básicamente la anatomía. Vamos a dejar de compartir esta clase y vámonos a meternos de frente con nuestra sesión. En nuestra sesión, muchachos, a ver, ya todos atentos. ¿Se puede ver, por favor, mis diapositivas? Creo que sí, ¿verdad? La pregunta de médico, como ustedes como médicos, debe ser, ¿cuándo puedo evaluar estas estructuras con rayos X simple? ¿Qué test necesito de la imagenología para evaluar eh, justamente senos paranasales y hipófisis? Entonces, la respuesta es partir desde lo más básico, ¿verdad? Y su pregunta inmediata debe ser, ¿con qué estudio podemos comenzar? Y la respuesta puede ser con estudios de rayos X simple. Los rayos X simple me ayudan a ver patología de senos paranasales, de cia turca. La respuesta es podría, ¿ok? Sin embargo, no se considera ya en la actualidad un método de rutina debido a su escasa sensibilidad. Bien, fíjense. ¿Por qué? Porque lógicamente, si bien es cierto, los senos paranasales, sobre todo y la silla turca, están conformados por constituyente óseo, es un plano pues únicamente en una dimensión. Muchas veces si la patología es muy llamativa, se va a presumir algo, correcto, pero no es exacto aún así, ¿no? Entonces, sin embargo, yo les muestro para que sepan de que en algunas circunstancias podemos solicitarlas para tener una idea. Como estudio inicial está aceptado jugar
con rayos X sin contraste en las siguientes proyecciones, en las 4 que estamos viendo acá. Esto puede ser pregunta de examen. La que están viendo acá a su izquierda es proyección de Cadwell, ¿correcto? De perfil perfecto en un ángulo de 90 grados, mentón con boca cerrada. Vemos, ¿qué cosa vemos? Pues prácticamente vemos básicamente los senos, fíjense, eh, pues prácticamente frontales, ¿correcto? Vemos el tabique nasal óseo, vemos los cornetes, sobre todo inferiores, también algo de los medios, ¿correcto? Vemos las fosas nasales y vemos la integridad también de los senos maxilares de manera parcial, fíjense, ¿no? Entonces, esa toma de Cadwell nos permite abordar ese tipo de patología, ese tipo de estructuras. Pero no más, si yo quiero ver el arco supracigomático, si yo quiero ver los huesos cigomáticos u otros senos paranasales u estructuras, no voy a poder. Entonces le pediría al paciente que angule 45 grados su cabeza, ¿correcto? Y tendré la famosa toma de Waters, ¿no? La toma de Waters o Waters, ¿correcto? Para que ustedes se acuerden, es con boca abierta y curiosamente forma una especie de W, ¿no? Para acordarme toda la vida que es Waters, ¿no? Y es perfecta para ver dos senos, los senos maxilares, fíjense que se ven totalmente perfectos, y qué más, los senos frontales, fíjense lo asimétricos que son en comparación a los senos maxilares. ¿Qué más puedo ver? También el tabique nasal en su porción ósea. No puedo ver los cornetes, pero sí a veces, fíjense, esta unión, esta especie de dientecillo que sale de la vértebra C2, la apófisis odontoides, por eso se pide con apertura oral. Entonces, esas son las estructuras más importantes. Y hay otra cosa más, podemos ver los cigomáticos, cosa que yo no podía ver con la toma de Cadwell, ¿no? Entonces, fíjense los cigomáticos cómo se dibujan y lógicamente toda la región orbitaria. Si yo sospecho una fractura periorbitaria, una patología de senos frontales, nasales o de apófisis odontoide C2, la toma de Cadwell me puede ayudar. Perdón, la tema de Butters, ¿ya? Entonces, acuérdense toda la vida. La tercera imagen, que es la toma lateral del cráneo, está dada para ver, pues básicamente, el seno esfenoidal de manera parcial, fíjense, ¿correcto? Y la silla turca, acá está, cuerpo del esfenoide, nuevamente facilito, fíjense, apófisis clinoide posterior anteriores y medir el diámetro interclinoideo 10 milímetros, para eso nos sirve la toma lateral, no nos sirve para más. Y finalmente la última toma que ven al lado de su derecha se llama la toma de Town, correcto, hiperextensión en 180 grados de la cabeza, prácticamente, fíjense lo que estamos viendo. Prácticamente veo un poco de el tabique del hueso, en este caso sería del vomer, porción inferior, y nos sirve para ver estas estructuras. Los senos esfenoidales, ¿correcto? Fíjense que los senos etmoidales no se pueden ver con rayos X simple, eso apúntenlo por favor, si hay un seno que no se ve, son los senos etmoidales, ¿ok? Pero sí podemos ver los esfenoidales, podemos ver acá nuevamente los esfenoidales, maxilares y frontales, y acá también maxilares y frontales de manera parcial. Pero los etmoidales no se pueden ver de manera precisa, ¿correcto? Aunque la toma que podría ayudarnos para ver esfenoidales podría ser la toma de Cadwell, pero está en desuso. Bien, entonces, esos son para que se acuerden lo que pueden ver con estas incidencias, las principales incidencias de rayos X para ver senos paranasales. Pero todo cobra sentido con quién? Con tomografía, que es la técnica gold estándar. Fíjense con tomografía, qué fácil se ven pues prácticamente esas estructuras. Este es el gold estándar, el estudio de primera línea para qué cosa? Patología inflamatoria, como la que estamos viendo acá en el lado izquierdo. ¿Qué cosa es? Una sinusitis de senos etmoidales. Fíjense como los senos etmoidales están abombando prácticamente las celdías etmoidales, incluso puedo delimitar las celdías etmoidales, fíjense, ¿no? Entonces, eso es algo que no lo hace resonancia magnética. Fíjense, acá ese es el estudio a la derecha, es resonancia magnética, el estudio gol estándar para tumores. ¿Dónde están las celdías etmoidales? Yo dudo, porque la resonancia solamente ve tumores, fíjense. No puedo ver los huesos porque resonancia magnética tiene un punto débil, aire y huesos, justamente. ¿Dónde están los huesos? No lo puedo distinguir los huesos en este corte, pero sí lo puedo definir prácticamente de manera natural con tomografía. Bien, ¿qué más estoy viendo acá? Estoy viendo que hacia la porción distal de los celdías etmoidales tenemos algunos cornetes medios sumamente engrosados, producto de la inflamación de este cuadro. Es una rinosinusitis, no se sabe si es aguda crónica o alérgica, pero también vemos algo de hipoplasia de senos maxilares. Bien, esto es algo de anatomía para que ustedes recuerden cuándo pedir un estudio y otro. ¿No? Resonancia acá salió de más, la tomografía sí es la técnica gold estándar para problemas inflamatorios de este tipo. Bueno, esta diapositiva solamente es para que ustedes recuerden que hablamos de desviación del septo nasal cuando la lámina cartilaginosa, el cartílago cuadrangular de la nariz, se desvía respecto al eje de la porción ósea vomeral
o de la porción ósea etmoidal. Entonces, si forma un ángulo, fíjense, eso será acá, ¿no? Normalmente central, lógicamente a simple vista, pero yo sí veo, si forma un ángulo más de 30 grados respecto a la porción cartilaginosa y ósea, eso es desviación del septo nasal para cualquier lado. No está luxado porque las porciones todavía tienen una comunicación, correcto. Hablamos de subluxación, que es más complejo que la solamente desviación, cuando tenemos una disrupción de alguna porción ósea cartilaginosa, pero que todavía está unida por un tejido no óseo. En este caso es una subluxación de quién? De la porción ósea, fíjense que podría ser esta la lámina central del etmoides, respecto a la porción ósea más anterior, que ya está colindando con los cartílagos, pero que aún permanece unida por algún septum fibroso que está todavía limitando que se haya luxado completamente. Entonces, eso se llamará subluxación. ¿Cuándo hablamos de luxación? Cuando ya tanto el constituyente óseo como el constituyente fibroso se han separado completamente. Vemos la porción acá del Böhmer, correcto, con la lámina perpendicular, en este caso del etmoides, que se han separado, correcto. ¿Y eso qué cosa es? Eso es sí una luxación, pero en este caso congénita. Son las cosas diferentes para que ustedes puedan diferenciar qué es una desviación, una subluxación y una luxación. Cosas distintas, tres cosas, términos que debemos utilizar bien. Bien, acá estamos viendo un cuadro llamado conchabulosa, que es la neumatización del cornete, en este caso el cornete medio. Los cornetes o las turbinas, muchachos, ustedes recordarán, son tres, ¿verdad? Acá podemos ver los tres. El cornete medio, por acá vemos algo del cornete superior, correcto. Y por acá, fíjense, un poco atrófico, porque no debería verse así, el cornete inferior, ¿no? Todas tienen un punto de drenaje que se llama el famoso ostium o el meato de cada, digamos, de cada cornete, ¿no? En el ostium correcto superior o el meato superior, ¿qué estructuras drenan? Pues yo me acordaré, el receso esfenoidal, justamente estaba hablando que los esfenoidales drenan justo en el meato superior indirectamente y también drenan las celdías etmoidales posteriores. El resto, hablamos de celdías etmoidales anteriores, senos frontales, senos maxilares y, lógicamente, todas estas estructuras drenan en el meato medio. Y finalmente, el conducto lacrimonasal drenará en el meato inferior. ¿Ok? Acá estamos viendo una patología que se llama conchabulosa, que es la neumatización del cornete, ¿correcto? Fíjense, el cornete medio no debería tener nada, debería ser igual que este cornete que está acá, ¿no? Sin embargo, está con una presencia aérea, esto se llama conchabulosa. ¿Por qué es importante diagnosticarlo? Porque muchas veces hay pacientes que tienen signos de sinusitis y resulta que la sinusitis no se encuentra en ninguno de los senos paranasales, sino que están albergados dentro de esta concha bulosa que se comporta como un espacio aéreo al igual que una cavidad sinusal y puede albergar líquido, puede albergar también inflamación y eso dar rinorrea fétida. Ojo, rinorrea fétida acumulada ahí por este espacio cerrado que se ha formado. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con este cuadro llamado concha bulosa que también puede ir a la mano o a la par con los signos de sinusitis. La bula etmoidal es el diagnóstico diferencial de la concha bulosa, es realmente una zona anatómica normal, una variante también de la normalidad, en este caso, dentro del cornete medio. La diferencia con la concha bulosa es que la bula etmoidal sí tiene una osificación y un canal que se comunica lógicamente con el resto de los recesos. La concha bulosa es cerrada, fíjense, y no es totalmente ósea, ¿no? Es membranosa. Esas son diferencias para poder distinguir una variante de una situación patológica. Vamos ahora a ver algo de variantes, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de las variantes, bueno, en la sesión hay muchas, pero estamos mencionando las importantes desde el punto de vista de evaluación. Es encontrar las celdías etmoidales infraorbitarias, como en este caso, fíjense. Acá hay otra celdía etmoidal infraorbitaria, pero está llena de moco, ¿no? ¿Qué son estas celdías? Son las famosas celdías de Haller, ¿no? Tenemos las celdías de Haller, tenemos las cejillas también, hay otro tipo de celdías que están en su repaso, em, pero la más importante y más frecuente son las celdías de Haller, ¿no? Entonces, vemos que es la más frecuente, ¿correcto? Lo tienen muchas veces, se encuentra entre 1 a 2 de cada 100 personas, así que es una cosa común, ¿correcto? Y también pueden ser asiento de sinusitis aisladas por ser zonas de variación, ¿no? Acá está lo que les decía, ¿no? Con una toma de Batters, el médico que solicitó el estudio, fíjense, encuentra
una opacidad que no está delimitando muy bien el seno maxilar izquierdo. Entonces, sin embargo, solamente es eso. Yo no puedo saber si es sinusitis, si es un pólipo, si es un engrosamiento mucoperióstico, si es un tumor. Queda limitada a los rayos X, ¿no? Pero al menos ya algo pude avisar. Entonces, esto se hace la luz con tomografía. Y fíjese que con tomografía, ¿qué resultó? Se resultó ser, en el caso de la derecha, un nivel hidroaéreo. El seno maxilar, fíjense, estuvo prácticamente albergando una cantidad de líquido que formó una especie de nivel hidroaéreo. Aire arriba, líquido abajo. Esto es compatible con sinusitis infecciosa aguda. ¿Ok? En la sinusitis infecciosa aguda, lo que prima es el contenido más que la pared. Acuérdense toda la vida. En cambio, en la sinusitis, por ejemplo, alérgica, lo que prima es el engrosamiento mucoperióstico o la presencia de pólipos y quistes de retención. Fíjense acá cómo se ha las paredes engrosado de una manera polipoidea, correcto, acá nuevamente, dándole una morfología ondulatoria, esto producto del engrosamiento mucoperióstico y la presencia de pólipos y quistes de retención. Entonces es lo que diferencia una de otra. La crónica, definitivamente, lo que prima es el engrosamiento mucoperióstico, fíjense, pero más que mucoperióstico es perióstico como tal. Fíjense el periósteo, cómo prácticamente se ha engrosado, es decir, la pared ósea de todo el seno maxilar se ha engrosado de una manera dramática. Incluso el seno maxilar se ha hecho atrófico, más pequeño que el otro. Estos signos son clásicos de sinusitis crónica, ¿ya? Para que nunca se olviden. Fíjense, lo crónico siempre tiende a hacerme atrofia y hacerme pues una esclerosis. Eso es lo que pasa en ese seno del lado derecho. Vamos ahora a ver otras lesiones. Estos son ya signos, vamos a, de quistes de retención, ¿correcto? Fíjense, los quistes de retención son pues unas proyecciones ovoideas que pueden salir en cualquier tipo de seno, más frecuentemente en los maxilares, ¿correcto? Y que la diferencia con los pólipos, correcto, por ejemplo, acá en la imagen de atrás era un pólipo sinusal, pero primero quiero explicarles el quiste de retención. El quiste de retención, si yo le paso unidad de Haunfield, yo voy a encontrar pues que están entre 0 a 20, como si fuera líquido como tal, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de un pólipo, la unidad de Haunfield está por encima de 50, para que tengan una idea. Entonces, en este caso se trata de un quiste de retención. Ahora, si yo con tomografía tengo duda, salió 25, 30 en una de Hanfield y me queda la duda, porque hay que descartar si es un quiste o un pólipo. El pólipo muchas veces es una estructura carnosa que puede confundirse con un tumor. Yo uso resonancia magnética y en la resonancia magnética veo que en las secuencias para ver líquido definitivamente es una estructura líquida, no es carnosa como un pólipo y yo me quedo tranquilo y lo trato simplemente como un quiste de retención que muchas veces está dentro del contexto de sinusitis alérgica. Muy bien. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Diferente es encontrar pólipos. Acá estamos viendo pólipos antrocoanales, ¿correcto? Que es un fenómeno ya más invasivo que puede incluso llegar a las fosas nasales, ¿correcto? E incluso no solamente aparecer en los senos, ¿no? Mira, acá todos estos son pólipos, ¿correcto? Pueden incluso aparecer en la mucosa olfatoria, es decir, en los cornetes, pueden aparecer en los senos, en las fosas nasales, ¿no? En este caso, un pólipo de extensión antrocoanal. Doctor, ¿por qué eso no es un tumor? Fácilmente, porque la lámina perpendicular del etmoides, ¿correcto? Está respetada. Fíjense, esta porción ósea que me divide el seno nasal, el seno maxilar de la fosa nasal, se llama lámina perpendicular del etmoides, está, ¿qué cosa? Respetada de una manera íntegra. Pero ¿qué pasa cuando no está respetada o está deforme? Entonces yo ya no pienso que es un pólipo antrocanal, sino fíjense como en este cuadro, puedo pensar en una especie ya de tumor. Y dentro de los tumores que me adelgazan, fíjense dónde está la lámina perpendicular, ya no se ve. Acá está muy delgadita, lógicamente, ¿no? Incluso no puede verse. ¿Por qué? Porque el fenómeno de un tumor, sea benigno o maligno, hace que expanda esa lámina o incluso la perfore, haga osteólisis o simplemente la adelgace. En este caso la adelgaza. Y fíjense que esto no es un pólipo antrocanal por ese adelgazamiento, ¿no? Si no calcifica, como en este caso, podemos sospechar en un paciente de mediana edad, 50, 60 años, de un papiloma invertido, un tumor, quizás el tumor más frecuente de los senos paranasales. Bien, lo compruebo con resonancia magnética y veo, lógicamente, una masa que ha crecido no solamente en el seno maxilar, sino que se ha expandido, se ha extendido, pues prácticamente en todo la fosa nasal adyacente, ¿no? Entonces, eso es un tumor, ya no es algo benigno. Sin embargo, el pólipo, perdón, es un tumor que es benigno, ojo, el papiloma invertido es benigno y que puede malignizar en un porcentaje hasta de 15%.
Otro, si el paciente no es adulto mediano, sino es que es un niño, justo en la pubertad, al momento del crecimiento, entre los 12 a 18 años, puede aparecer un tumor parecido, pero más heterogéneo, llamado el famoso nasoangiofibroma juvenil. El nasoangiofibroma juvenil, fíjense, vamos a ver un corte, se puede comportar como un papiloma invertido, lo mismo, pero en el niño. Fíjense cómo me destruye la lámina interna, la lámina perpendicular al etmoides, ojo, y crece hacia la fosa nasal, incluso es más expansivo, intenta irse hacia la región orbitaria, se puede ir hasta la región esfenoidal, o se puede ir, pues, tratando de empujar también no solo la lámina perpendicular del etmoides, sino la lámina medial, la lámina central del cuerpo del etmoides como tal. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de patologías. Como es un componente angio, ese va a brillar. Y miren cómo brilla intensamente, ¿correcto? Entonces, con ese brillo clásico, yo me quedo con el diagnóstico. Casos no son tan frecuentes, pero con un tratamiento adecuado, una cirugía exitosa, este tratamiento, el paciente, aunque no lo crean, vuelve a la normalidad. ¿Ah? Vuelve a la normalidad, aunque hay que hacerlo rápido porque también tiene un potencial maligno muy alto. ¿Bien? Los tumores malignos netamente de esta región, bueno, vamos con el último benigno, el hemangioma, en frecuencia, fíjense, una clásica apariencia en coliflor, le decimos en brócoli, arborescente también le podemos decir, tiene una calcificación arborescente, producto de la disposición radial de este tipo de malformación de bajo flujo, el hemangioma de los senos paranasales o hemangioma sinusal, clásica imagen dentro del seno sinusal. Bien, vamos ahora a hablar de tumores malignos. Solamente hay dos a la cabeza, ¿verdad? El carcinoma epidermoide, fíjense que se ve igualito a un papiloma invertido con tomografía, ¿no? Sin embargo, este es un proceso maligno que deberá hacerse biopsia para, pues lógicamente, corroborar de que se trate de este tipo de lesiones. Nuevamente, otro tipo de tumor maligno, el melanoma, es más raro, pero también bastante agresivo. Fíjense que se extiende incluso hasta la región frontal, invadiendo el seno frontal como tal y también la pared interna de la órbita, ¿no? Es sumamente agresivo. Em, en lo que es silla turca, ya esto hablamos de la anatomía, hemos hablado muy claro, fíjense, acá en esta imagen de resonancia magnética, fíjense cómo brilla la neurohipófisis, ¿no? Brilla por sí sola, yo puedo distinguir la neuro de la adenohipófisis. Entonces, si yo detecto ese brillo, por ejemplo, a nivel subhipotalámico acá, y no a nivel propiamente de la silla turca que está acá, entonces yo tengo que sospechar de una neurohipófisis ectópica, en este caso neurohipófisis subhipotalámica, ¿no? Simplemente por su brillo. Fíjense la importancia del brillo de la neurohipófisis. Es más común encontrar, producto del envejecimiento, la silla turca vacía. La silla turca vacía es prácticamente una lesión producto de una alteración metabólica endocrinológica que puede suceder en el anciano, correcto, por la atrofia natural de la glándula hipófisis, o puede suceder en pacientes con diabetes insípida, en cualquier edad, donde puede tener signos de ausencia hormonal producto de esta atrofia secundaria, ¿no? También puede ser congénita, ojo, al nacimiento nace pues sin prácticamente una hipófisis agenésica, ¿no? En este caso estamos viendo el resultado de una silla turca vacía únicamente, ¿no? Solamente no encontramos la presencia de la silla turca dentro pues perdón, de la hipófisis dentro de la silla turca y se reemplaza por algo de la fosa media del cerebro medio con meninges y líquido cefalorraquídeo únicamente. La patología bandera de esta región es el microadenoma, o mejor dicho, el adenoma hipofisiario. El adenoma hipofisiario, si mide menos de 10 milímetros, se llama microadenoma, si mide más, es macroadenoma en este caso. Para ver el microadenoma, sí necesitamos de manera rutinaria la resonancia magnética. Y acá estamos viendo la resonancia magnética en una secuencia específica para ver una área de hiposeñal, de baja señal, acá una flecha, que me indica la presencia de un microadenoma que mide menos de 10 milímetros. Acá se ve mucho mejor, fíjense. Em, y lógicamente cuando esa es más grande, lógicamente podemos utilizar resonancia tomografía y ver que en el corte coronal es el corte más adecuado para ver el crecimiento de, fíjense, de pues prácticamente el tumor macroadenoma hipofisiario. Ese tumor, para ver sus límites de invasión, hay que recordar los límites laterales de la silla turca. La silla turca hacia los costados tiene las relaciones con las arterias carótidas internas y los senos cavernosos. Fíjense, acá se ven como si fueran cuatro huecos, estos prácticamente son los vasos cavernosos y carotidos internos, acá están las arterias cerebrales.
Y pues lógicamente, si el tumor engloba las arterias carótidas o a las cerebrales hacia adelante o a los senos cavernosos más hacia afuera, eso quiere decir que tiene una extensión peligrosa, ya que al comprimir, no es que el tumor realmente las infiltre, no, es un tumor de comportamiento benigno al inicio también. Es muy raro que malignice, aunque sí lo hace en algunos casos. Pero cuando comienza a crecer, engloba los vasos y puede producir síntomas de isquemia transitoria. El paciente, uno piensa que tiene algún tipo de EBC, una cosa así, cuando en realidad lo que está produciéndose es una compresión por el crecimiento del tumor dentro de esta región de la pared lateral de la silla turca, ¿no? Entonces es importante. Igual, si es que crece hacia arriba, correcto, si es que crece como en el caso de este macroadenoma, fíjense que me está comprimiendo otra relación, ¿no? Me comprime el tallo y me comprime estas estructuras que parecen unos bigotitos, que vienen a ser, son los quiasmas ópticos y me dará signos obstructivos de la visión, producto de esa compresión quiasmática, ¿no? Entonces hay que saber para dónde crece el macroadenoma, hacia los costados o hacia arriba. Entonces hay macroadenomas como este, tan feos que crecen tanto hacia arriba como hacia los costados y producen los síntomas que les he mencionado, ¿no? Bien, entonces eso es básicamente con lo que es tumores de esta región. Finalmente, el diagnóstico diferencial de un es el craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor del vestigio de la bolsa de Rathke que clásicamente lo podemos distinguir de un macroadenoma hipoficiario porque tiene calcio, es decir, calcifica, producto de esos vestigios, ¿no? Cuando es sólido, pero también hay un macroadenoma que es quístico y ahí es el problema. Perdón, un craniofaringioma que es quístico. Cuando el craniofaringioma es quístico se parece pues a la variante quística también del macroadenoma hipoficiario y ahí viene el problema, ¿no? Sin embargo, cuando hay calcio, ahí pensamos definitivamente que es un tumor de la bolsa de Rathke, un craniofaringioma. Bien, acá por ejemplo tenemos un craniofaringioma quístico, ¿no? Lamentablemente acá sí habrá que ir hasta biopsia con cirugía transesfenoidal para ver si realmente esto es un craniofaringioma o un macroadenoma. Entonces, en este caso, esto fue un craniofaringioma quístico, que es más raro, ¿ok? Quístico. Bien, entonces ese es el repaso, muchachos, que hemos hecho de este tema. ¿Alguna pregunta al respecto? Preguntas sobre el tema, senos paranasales y silla turca. ¿Ninguna? Es un tema extenso, ¿ah? Muy bien, entonces si no hay preguntas, quería mencionarles, muchachos, que la siguiente semana tenemos la última semana ya como tal. Y vamos a hablar, Luis, muy, muy apropiada tu fondo virtual, ¿ah? Muy apropiado tu fondo virtual. La última semana, muchachos, vamos a hablar de radiología osteoarticular. Es el último tema, ¿ya? Entonces, para ese tema, como ya lo he colocado ya desde el día de hoy, ya lo pueden ver en sus aulas virtuales. Ahí está el ROA, que les explica lo que se va a hacer. Vamos a hacer nuevamente un seminario de exposición bajo la modalidad de aula invertida. ¿Okay? Ustedes van a exponer, al final hacemos preguntas y discusión del tema que exponen. Se dividen en 3 grupos, correcto. Cada día, por ejemplo, grupos del día viernes se dividen en 3 grupos y cada grupo va a exponer un tema, ¿no? El tiempo es 20 minutos por tema y los temas son fracturas y luxaciones, tumores óseos y columna vertebral, ¿ok? Los detalles están allí en el ROA, ya lo pueden ver desde hoy. La bibliografía ya se lo pasé a Ligia y también lo pueden ver con sus correos institucionales en el link del aula virtual. Ahí le he pasado un bloc de notas para que lo descarguen, ¿ya? Así que repasen, es un tema relativamente amplio, ¿ok? Pero traten de condensarlo. ¿No? Fíjense que tienen solamente 20 minutos para hacer la charla, ¿ok? Así que traten de colocarlo más conciso, un resumen, y ya con eso terminamos el curso. Ya, con eso se terminó el curso. La segunda unidad siempre más extensa que la primera, así que traten de ir repasando todas estas cosas que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado a venir en su examen final. ¿Ok? Esta semana tenemos post-test, el sábado a las 9
desde las 9 en punto, por favor, comienzo a abrir el link, el mismo link, ¿ok? Y igual 5 preguntas, ¿ok? Vamos a aplicar una modalidad nueva para este post-test, pensando en el final, ¿no? ¿Todos cuentan con un dispositivo móvil? ¿Verdad que sí? Todos tienen un dispositivo móvil, ¿no? ¿Alguien que no tenga? Ok. ¿Todos tienen dispositivo móvil con cámara? Claro que sí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a aplicar la modalidad que está exigiendo Araupao para ver qué tal resulta. ¿Ya? Entonces, ya les explicaré a través de Ligia cómo va a ser, pero para adelantarles, ustedes van a tener que colocar su móvil, ¿correcto?, en una posición que les permita pues, ver pues, prácticamente la sala y su computadora. Ver su cuerpo, su laptop, en una toma que se puede ver su cuerpo, su laptop y su cara. Y su escritorio, lógicamente. Sobre el escritorio no hay nada. Personas con el pelo largo, recogidas ese día. ¿Ya? Todos con el micrófono encendido. Bien. Y dejan su celular, lógicamente, en ese lugar, ¿no? Si ustedes tienen el portacelular, lo colocarán. Si no, colocan una cosa debajo para que pueda sostenerse ahí todo el tiempo. Y abren su examen desde su computadora como siempre. ¿Bien? Terminado el examen, lógicamente, ya pueden apagar todo. Nada más, ¿ya? ¿Se han escuchado esta modalidad? ¿Lo están capacitando también para esto o no? ¿Todavía? Ya. Probablemente ya esto sea en estas semanas, porque así va a ser el examen final. ¿Ya? Esas son las nuevas normas de la universidad. ¿Ya? Buscando siempre la honestidad en sus exámenes, ¿no? Que creo que en este grupo sobra, porque he visto que son muy honestos, ¿no? Así que no tienen por qué preocuparse. El examen, yo sé que es muy difícil a veces, pero he visto colegas en ciencia, en básicas que están jalando, encontrando pues a estos alumnos, ¿no? Entonces, la recomendación mía es que justamente este post-test que va a ser como ensayo para que se preparen y nada falle para el final, es que se use de manera en beneficio para todos, ¿no? No solamente para el docente y la universidad, sino también para ustedes mismos, para que no se perjudiquen al momento de dar un examen, ¿no? El examen es 1 minuto por pregunta, ¿ya? Hay que acostumbrarnos a ese tiempo. Muchachos, nosotros los alumnos de Lupao somos buenos en realidad. Yo también he sido alumno de Lupao. Pero tenemos un problema. Al momento de evaluarnos, parece que no estamos acostumbrados al tiempo de evaluación. Los docentes nos hemos sido muy permisivos. Ya no importa, darle 3 minutitos. Eso no va a suceder en la realidad cuando necesiten dar el examen de internado para entrar de salud, cuando necesiten entrar al CERUM, cuando necesiten postular a la residencia. Ahí sí no te permite nada, nadie. 1 minuto por pregunta, nada más. Aún así sea un caso clínico extenso. No hay más tiempo. Esa es la competencia médica, muchachos. En el periodo post-pandemia, cuando termine la pandemia, ya el gobierno peruano ha presupuestado para el sector salud una cantidad fuerte de dinero. Va a haber más competencia. Más competencia todavía. Eso suena bien. Pero para el que está alumno, para el que es médico suena bien, ¿no? Pero para el que se está formando hoy en día, para el 2021-2022, eso significa más competencia. Así que va a haber más exigencia. Así que hay que estar preparados nada más, pues. ¿Ya? Y bueno, eso básicamente quería decirle como un comentario. Bien, chicos, entonces nos vemos el día sábado, 9. ¿Ya? 9 en punto, por favor. Claro, el post-test es de ese tema nada más. 5 preguntas, como les digo, nada más. ¿Ya? Entonces, ya les vengo diciendo, alisten sus camaritas y también sus laptops o sus computadoras, lo que tengan, para rendir el examen. ¿Ya? El examen no se rinde desde el celular es para grabar, no es nada más. ¿Bien? El ambiente, su entorno, ustedes, su mesa y su computadora. ¿No? Ustedes se conectan con sus computadoras. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, si no hay más, alguna pregunta más, de repente duda sobre esto que estoy mencionándoles.
No hay dudas, ¿verdad? Entonces nos vemos el sábado a las 9, chicos. ¿Bien? Cuídense, hasta luego. Que les vaya bien. Doctor. Gracias. Ya, nos vemos. Revisen su ROA, ¿ah? Revisen su ROA.